tenemos con nosotros a Carolina Alamino, guionista de esta maravillosa película y también actriz, que luego hablaremos también de eso, porque es tu primera vez escribiendo ficción, Sí. después de varios documentales también de temática de derechos humanos, sobre la legislatura de la ley del aborto en Argentina y también sobre todo lo que es históricamente nuestra historia del colectivo también en Latinoamérica y en el Caribe, ¿verdad? Así es, sí. Y luego evidentemente a Luisa Gabasa, vamos, un referente, una de nuestras reinas de la actuación sin duda. Se le recordará siempre por ese doblete feroz Goya con La novia, el Goya a mejor actriz de reparto, también el feroz a mejor interpretación femenina y también luego la nominación por la del maestro Prometido del Mar. Sí. Es muy curiosa esa situación, ¿no? De doblete también así, de ganadora nominada. Es muy gratificante porque, sobre todo para una actriz como yo que hacía... pobrecita mía, No pasa nada. Que yo siempre pensaba que el cine me daba la espalda, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en el teatro, mucha televisión, pero el cine era como que siempre había... Y de pronto apareció La novia y llevó todo, porque vino el Goya, vino el Feroz, vino el CEC, la Unión de Actores, vi El maestro, que es una película chiquita, y otra vez todo. Entonces, en ese sentido, me siento afortunadísima, ¿no? Porque muchas veces me han preguntado, ¿pero no crees que las cosas que tenían que haber llegado antes? Digo, no, las cosas te llegan en la vida cuando estás capacitada para sostenerlas, para saber y darles la importancia que tienen, que no es tanta. Lo que pasa es muy gratificante, claro, y sobre todo para mi carrera en el cine supuso un salto adelante importantísimo, porque he trabajado con directores y directoras pues, de lo mejorcito, y me están dando sorpresas que las tengo por ahí, ahora sí. Bueno, pero está bien porque ahora con Albertina Carri, Bueno, eso de repente... Lo de Albertina ha sido lo más grande, porque claro, yo reconozco mi ignorancia, no la conocía. Y claro, ya cuando empecé a enterarme de quién era, dije, madre mía, ya cuando la propuesta de la película, yo que soy una aventurera, ahí estamos con las productoras, y decíamos, pero esta mujer, porque no, hemos tenido una niña, irse ahí y se va a rodar a una isla, digo, pero si estaba encantada, y nosotros pensamos, qué horror, digo, no me conocéis, digo, a mí para estar haciendo una serie de personajes de oficina, me quedo en mi casa, pero la selva, los monos, ¿te acuerdas del miedo que me dieron con los mosquitos? Que luego explicaron a todos menos a mí. ¿Te acuerdas? Y Albertina, que es un ser al que tienes que amar inmediatamente, independientemente de su categoría y su capacidad como realizadora y como creadora, es el ser humano más tierno y maravilloso que te puedas imaginar. Entonces fue una experiencia, luego conocer a Caro, que mira, ahora vive en España, vive en Madrid, somos amigas, es alumna de mi hijo, lo siento, lo tengo que decir. Entonces, de pronto la vida, esas rosas se van creando ahí un círculo precioso, así que... Y muchas gracias por todas las preguntas que no, has por hecho. favor, gracias a vosotras, pero mira, voy a aprovechar, ¿cómo caíste en Caigan las Rosas Blancas en el proyecto? Pues... si lo cuento, sé que va a parecer pretencioso, pero cuento lo que pasó, lo que pasó. Sí. Por lo menos lo que me dijo Albertina. Yo un día, cuando ya me llaman, yo no puedo hacer la película porque estaba en otro rodaje, pero en ese momento viene el COVID, se paraliza todo, se retrasa, vuelven a llamar. Yo pensé, pues cuando algo toca 2 veces en la puerta de tu casa, es por algo, tengo que hacerlo. Muy bien, acepto. Entonces ya un día del rodaje le digo a Albert, digo, ¿por qué pensaste en mí para este personaje? Entonces ella me así, dice, che, mira, porque sos muy, como me dijo, sos una grandísima actriz. Digo, gracias. Pues eso que dices, no, queda muy bonito que te digan eso, y yo luego ya lo tengo muy colocado y recolocado, ya soy muy mayor. Y otro día que no sé si nos abrimos como el guandopino. Albert, dime la verdad. Digo, porque estoy yo en esta película. Dice, ¿no te acuerdas que nos conocimos en el aeropuerto de Cali? Digo, ¿qué? Agustí Villaronga, al cual amo y mando un beso a las estrellas, estaba en el Festival de Cali. Yo estaba rodando en Bogotá
una serie maravillosa, haciendo de villana, pasándome la bomba, matando gente con una escopeta, porque hacer de buena a veces me más aburrido. Y entonces me dijo, Agustín, me llamó y me dijo, oye Luisa, que sé que estás en Bogotá, que estoy en Cali, que me ha dicho el director que te vengas. Hablé con producción, me lo organizaron y me fui a Cali. Y entonces, por lo visto, pero yo no me acuerdo de nada de eso y lo siento, al irme hacia Bogotá, Albert cogía el mismo avión y me dijo que le gustó tanto mi energía que quiso que una actriz como yo estuviera en su película. Qué bonito. Si hay algo, es precioso, pero y así me quedé muy contenta, porque eso de que te digan, no, es que es muy buena actriz, bueno, sí, vale, sí, pero yo notaba que hubo ahí una sinergia, se dice, sí, exacto, inmediata. Sí. Y bueno, ahí quedó, eso lo que pasa es que yo no fui consciente hasta que cayó en la rosa. Claro, es que qué curioso que esos encuentros sean fortuitos, Total. que cualquiera diría, bueno, pues mira, tú en un aeropuerto de la nada, de repente llevan a algo tan grande como que hagan las cosas blancas. Pero un poco así es también nuestra relación, o sea, siento que hay algo de que siempre las películas tienen como una película dentro de la película, ¿no? Que para mí tiene que ver también con que uno convive de manera muy intensa durante tanto tiempo, digamos, semanas enteras, ¿no? En las que, digo, también estás dando todo, o sea, y como actriz estás en un nivel como de vulnerabilidad y exposición y que una sabe que la cámara ve más allá de una, ¿no? Desnudas el alma, claro, es más difícil que desnudar nada. Exacto, como, y siento que se arman como ciertas cosas mágicas de momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que una de las cosas fue cuando nos conocimos con Luisa ya en Brasil, que desde el momento uno, digo, yo también, o sea, así, confesiones, había algo de que yo decía, bueno, esta actriz que es española, ganadora de Goya, es como, bueno, ¿cómo será, no? Como a nivel interpersonal, era como, bueno, habíamos hecho Las Hijas del Fuego, que había sido también una película en la que habíamos trabajado desde un lugar muy político, digo, como desde una convicción política. Yo trabajaba de abogada en ese momento y hasta hace un año. Las chicas también, digo, antropólogas, o sea, con vidas, ¿no? Como completamente por fuera de la industria del cine o de la actuación como trabajo continuo, digamos. Y nada, y como veníamos como con estas cosas como de, ay, bueno, no sé, cómo será, que nos llevaremos bien, ¿no? Y de repente llegó y era como una más, o sea, desde el segundo uno, como con regalos, nosotros ya diciendo listo, ya empezó mal, nadie le ha traído nada, ella llega con abanicos de regalo, nosotras qué desastre. Sí, por favor. Yo compré abanicos porque pensé, es fácil transportar, no pesa, sí. Éramos muchas, pero evidentemente para Albertina compré uno especial porque era la directora. Entonces creo que fue contigo. ¿Qué dice? Ay, mira, nosotras no hemos hecho nada de esto, no sé qué. Digo, pues esto es para que veáis lo zorras que somos las actrices españolas. Y nos empezamos a reír. Y eso fue el minuto 2. Y ahí se recolocó, o sea, claro. Se dio cuenta que yo ni venía con la peineta, ni con el Goya, ni claro. O sea, venía con los abanicos. Con los abanicos. Con los abanicos, sí. Y fue hermoso, y de ahí como, realmente, como en esta cosa de la convivencia y de estar trabajando juntas tantas semanas, tantas horas, yo lo que automáticamente digo, terminó ese rodaje y para mí vos ya eras mi amiga. Claro. Pero después nada, con cosas de la vida y las decisiones que uno va tomando, cuando yo decido venirme a Madrid, que es donde estoy viviendo actualmente, le escribo a Luisa y claro, Luisa tiene esta agenda siempre imposible, entonces era como, bueno, dale, vamos a intentar coincidir, no sé qué, bla, bla, bla. Y como estas cosas mágicas de la vida que suceden, yo había llegado hacía 3 días, literalmente 3 días, estaba caminando por Madrid, voy a recorrer esta ciudad en la que ahora voy a vivir, y caminando por la Plaza Santa Ana, levanto la mirada y está ella parada en la vereda, charlando con otra gente, saliendo de una reunión,
Y fue como, ¿Luisa? Claro, de la Claro, selva a la plaza sí. de Santana. Claro. Otro encuentro fortuito. Exacto. Espera. Exacto. Claro, y entonces me invita a su, o sea, nos vamos a tomar un vino ahí, qué sé yo, me invita a su casa a comer el domingo, que yo ahí, digo, también lo sentí de un modo muy, como que yo era nueva, yo recién llegaba, no conocía a nadie, y de repente dije, ay, tengo un plan de domingo familiar, que no, como que siempre es el día que te quedas un poco sola. Y fui a comer a su casa y me dice, bueno, yo te voy a presentar a mi hijo también que es guionista. Bueno, le digo yo, perfecto, me parece maravilloso. Y de repente estoy hablando con Pablo y me viene y me dice, claro, es que yo tipo, te voy a dar clases en la Carlos III. Y era como, dentro de 2 semanas. Y yo diciendo, listo, ya la peor alumna, no sabe los docentes que tiene. Y nos reíamos mucho porque decimos, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Que el nivel de cantidad de casualidades que nos trajeron hasta aquí y que me parece que hasta te diría que un poco conecta con Caigan las Rosas Blancas, digamos, ¿no? Como esta cosa de un grupo de amigas en aventuras, a las cuales le va pasando cosas y que también casualmente conocen a la vampira mayor. O sea, hay algo todo el tiempo que a mí no sé, un poco me lleva a eso de las películas dentro de las películas, digamos. Y la magia de los La magia. encuentros, sí. Sí, porque fíjate, a mí es que eso siempre me ha generado como la inquietud, ¿no? De primero, cuando es más habitual que una directora luego actúe. No es tan habitual que un guionista luego actúe en sus propias películas. Total. Entonces sí. es algo que me llama mucho la atención porque ya te conocimos en la anterior película de Albertina, que también estuvo candidata, y de repente cayó este año en la lista Caigan las Rosas Blancas y de repente dices, tú estás Carolina, con su primer guión de ficción, aquí de repente la ves ahí y dices, tú, ostras, ¿cómo compaginas eso? Porque pensabas ya actuar en la propia película cuando escribiste. Claro, yo diría que llego a la escritura a través de la actuación. Un poco porque, digamos, empiezo a como habitar, por ejemplo, un set de rodaje como actriz y me enamoro, digamos, automáticamente como de la circunstancia, me enamoro de la especie de paréntesis espacio-temporal que se arman en los rodajes, de esta convivencia extrema, de que con una persona que era desconocida hasta hace 2 minutos, de repente pasas 12 horas al día, ¿no? Como... Y algo de todo eso yo empiezo también a sentir que bueno, que también, digamos, las actrices tenemos perfiles, digamos, y la industria es muy cruel. O sea, digo, y decide, ¿no? Como con unos parámetros y unas idealizaciones que yo sentía que no cumplía, digamos. Entonces digo, bueno, yo, o sea, un poco surge pensando, yo quiero generarme trabajo a mí misma. Entonces, arranca desde ahí como un deseo, digamos, como una posibilidad. Yo siempre había escrito, siempre me había interesado, además, el lenguaje audiovisual específicamente. Y entonces empiezo como medio jugando, honestamente. Y después aparece, hablando con Albert, con quien, bueno, nos hicimos muy amigas, muy cercanas, además de, creo que tenemos, o sea, como con las hijas del fuego se había armado una cosa de medio de grupo de pensamiento, no te diría de discusión continua, pero sí como hay algo de que circulamos entre nosotras, bueno, ideas, militancias, encuentros, digo, fiesta, como, digo, mucha política. Y hablando con Albertina, surge la posibilidad de como seguir el recorrido de esos personajes, ¿no? En otra, digamos, en otra película que ella tenía muy claro que no quería seguir trabajando el género porno porque ya eso se había cerrado en Las Hijas del Fuego, digo, había dicho o había hecho lo que le parecía y quería decir. Y a nosotros también nos parecía que Las Hijas del Fuego había sido eso que había sido, digamos, y que nos interesaba y queríamos seguir trabajando juntas, y un poco esa fue nuestra insistencia, digamos, pero haciendo, o sea, digamos, siendo como enloqueciendo un poco de alguna manera, digamos, como llevando estos personajes hacia otra cosa, hacia otros territorios, hacia otras
posibilidades. Y realmente hablando con ella surge el, bueno, ¿por qué no estás en el proceso de escritura? Y yo, claro, mi primera reacción fue exactamente esto de decirle, pero yo nunca escribí ficción y verdaderamente todo lo que escribí de documental, o sea, realmente surgió después, o sea, del primer proceso de escritura de Caigan las Rosas, que arranca antes de la pandemia, fines del 2019. Entonces yo ahí me tiro a la pileta como porque valentía y arrojo y ganas. O sea, porque cuando alguien te propone algo que decís, claro que sí, y resolveré. Si una cosa te da miedo, hazlo. Exacto. Es mi lema. Exactamente, muy en ese plan, como bueno, esto me da muchísimo vértigo y me divierte muchísimo. Entonces, bueno, obviamente desde el momento 1 yo sabía que yo iba a actuar en la película, pero sí cuando escribimos, yo al menos no lo pensaba constantemente, o sea, no había algo de... O sea, digo, había algo de claramente escribir un personaje que me interesara, digamos, pero no estar pensando como, uy, esto va a ser, no sé, difícil, porque si no, como que no se puede, digamos, como que en un momento sos guionista y después llegó un momento en el cual ya sabíamos que se rodaba en determinada fecha y qué sé yo, que hubo una conversación que tuvimos con Albert, que fue como, bueno, a partir de este momento sos actriz. Entonces, digo, como las últimas reescrituras, porque los guiones un poco pueden escribirse hasta el infinito, digamos, pero las últimas reescrituras ya no participaba de ese proceso, sino que yo estaba con las demás actrices de la parte argentina, digamos, bueno, reencontrándonos también en la actuación, porque nosotras habíamos hecho Las Hijas del Fuego y había una confianza y una... ¿cómo decirlo? Como complicidad corporal, energética y etcétera, que sabíamos que existía y que seguía presente, pero bueno, finalmente habían pasado, ¿qué? 8 años, o sea, y entonces dijimos, bueno, hagamos un pequeño entrenamiento, que ahí fue una cosa hermosa, que hicimos con Valeria Correa y Laura Paredes, que son dos actrices extraordinarias que aparecen en la película y son la mecánica y su pareja, que es espectacular, y esos días de rodaje fueron espectaculares, nos divertimos muchísimo, pero bueno, fue muy lindo como hacer algo de ese proceso también yo, de decir como, bueno, como yo ahora ya no me puedo preocupar más por ese guión, como que yo ahora tengo que leerlo incluso desde otro lugar. Y después, bueno, también ahí era divertido como el mirar en la que me metí, o sea, yo sola, como nadie me metió acá, me metí yo, como, y eso fue muy hermoso, pero sí, es cierto, no suele ser el movimiento más habitual, digamos, pero bueno, es al que pretendo seguir recurriendo, así que espero que salga, no sé. Uy, esperemos que sí, la verdad. Porque ha resultado ser un dúo muy curioso y muy interesante, he de decir. Pero bueno, luego preguntaré a título personal algunos referentes, pero sí que es cierto que quiero rescatar una cosa que has comentado, que es ese cierre de capítulo, ¿no? Con Las Hijas del Fuego, y ahora como empezar algo nuevo, ¿no? Y claro, es muy curioso porque al final Violeta, el personaje que encarnas, no deja de ser una directora de porno lésbico amateur que de repente se enfrenta a este road trip de vale, y ahora tengo que hacer algo más mainstream, algo además de porno ecológico, que se sale totalmente de lo que tiene ella en su cabeza y que la acompaña también como esa crisis, ¿no? Y esa necesidad de encontrar cierta libertad. Entonces ahora hablando también de los mecánicos tal y demás, claro, me parecía especialmente curioso cómo parece que en ese road trip vamos de alguna manera también visitando como esos espacios tan canónicos del porno, ¿no? Que de repente tienes a los mecánicos, tienes a las mecánicas ahí y lo ves y dices, ¿qué está pasando en este momento? A estas pobres que están en un road trip con una crisis existencial tan grande, en esa búsqueda de libertad, y parece como que las tentaciones les van
les van arrollando de un lado para otro. Luego también ese momento increíble en medio de la carretera, en ese bosque, de repente todo se va al garete, vamos a ver cómo solventamos esto, y esa odisea dentro de un bosque que acaba luego convirtiéndose en la isla, la jungla y demás. Entonces no sé tú cómo has vivido, claro, también desde el proceso de guión primero, claro, porque luego ya actuación ya Albertina no, claro, por ese ya, espacio, sí, ¿no? sí, Entonces ese proceso de construcción. Bueno, no sé, yo por un lado, digamos, lo dije ayer y lo vengo diciendo, yo siento que nunca más voy a volver a escribir un guión como con esa especie de inocencia, de no saber nada formal, ¿no? Como de tener más bien intuiciones y de que sea como para mí era muy visual, como que había algo muy de ir y o sea, como que yo siento que veía, por decirlo así, la película y era medio como de escribir o intentar transmitir como eso que a mí me parecía que podía ser muy divertido y también, obviamente, como con un cúmulo por ejemplo, digamos, lecturas, estaba leyendo mucho, no sé, a Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, digamos, en ese momento, a Emanuel Ecocha, que hay una cita incluso en la película que la dice Luisa y que después aparece en los créditos. Había una cosa de que no solamente había una especie de ecosistema creativo, digamos, armado de ciertas lecturas y de cierto pensar el actual presente en ese momento, que en realidad era el año 2019, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, qué sé yo, había eso como por un lado como una especie de inocencia de yo quiero que esto, digamos, teníamos como ciertos, obviamente cosas pensadas ya y habladas con Albert y con Agustín, el otro co-guionista, que era un poco como que era una peli de aventuras, que nos interesaba trabajar los géneros cinematográficos, pero también porque había algo de que mientras se escribía iban saliendo como ciertos códigos que eran como, bueno, esto es comedia, terror, fantástico, y entonces había algo de que se iba armando esa cosa de que ellas en algún punto, digamos, en relación con los territorios que están habitando y el movimiento que van haciendo, hay un vínculo como con el género cinematográfico con el que lo vemos, ¿no? De alguna manera. Y también un poco pensando que obviamente después de la pandemia hubo reescrituras importantes porque la pandemia era algo como indudable que no se podía como eludir, ¿no? De que estaba ahí diciéndonos cosas sobre nosotros como humanos y nuestro vínculo con la naturaleza y nuestro vínculo con las plantas y los animales, y de repente cosas que sí habíamos escrito, como todo lo la escena inicial, que ella pide más plantas, que es inspirada en La Ricota de Pasolini, donde se pasan la corona. Había ahí, de repente decíamos como, wow, qué loco, o sea, esto lo escribimos antes de la pandemia, no teníamos ni la más mínima idea que iba a pasar esto, y de repente había una sensación, ¿no? Como de sentirnos como, bueno, tenemos que cambiar nuestra relación como con eso que dijimos que es naturaleza versus, ¿no? Como esta división tajante aparente que hicimos en la historia. Y nada, y había, o sea, como que fue muy interesante porque fue muy como móvil, digamos así, el proceso, como muy de diálogo y de juego y desde mi lado, digamos, como de eso, de mucha libertad, y que después al mismo tiempo fue también cuando hubo que encarar la actuación, o sea, de encontrar cuál era el tono para poder actuar en una película que pasa por distintos géneros y que vos sos el mismo personaje. O sea, cómo se sostiene un tono en el cual el personaje sea reconocible y sea la misma persona, pero que al mismo tiempo haga sentido, digamos, como en lo que va sucediendo desde esto, que está filmado de otra manera, digamos. Y fue muy interesante, o sea, realmente muy, muy lindo. Pero bueno, sí, un poco me fui por las ramas. Pero... No, pero por favor, o sea, por ejemplo, a mí algo que siempre me ha llamado la atención de esta película es, claro, cómo transita esos géneros a medida que vamos transitando también esa crisis que tiene Violeta, pero luego de repente culmina en una fantasía. Sí. Cuando conocemos a la vampira y dices tú, wow, ¿qué es esto, no? Llama muchísimo la atención. A mí me recordó mucho al director Mandico,
en los jóvenes salvajes. No sé si has podido inspirar también en ella, ¿no? En esa de repente esa selva, esos personajes que llegan a un espacio como deshabitado para ellos, inhóspito, pero a la vez que tienen una sinergia y una conexión interna muy grande, ¿no? Es como que ellos de repente tienen que adecuarse a ese espacio. Claro, yo siento que acá en el caso nuestro es como medio el primer pedido, ¿no? De más plantas, que lo decíamos anoche, digo... Toma plantas. Claro, o sea, al final medio se las termina, digamos, como comiendo, ¿no? A ellas un poco las plantas. Que digo, sin duda también había toda una conversación que aparecía, digamos, entre nosotras como algo de lo rizomático, digamos, ¿no? Y de cómo también las relaciones como interdependientes que generan las plantas entre sí, y cómo, digamos, una vive, ¿no? Como aquí porque la sombra que le hace esta otra genera como las condiciones y a su vez el nutriente que como... Y esta idea como de otra manera en la cual no hay una conquista, digamos, de una especie sobre la otra en esos términos, sino más bien como una conexión e interdependencia en la cual todos se necesitan, ¿no? Como para sobrevivir. Y un poco creo que esas eran preguntas que nos hacíamos muy como abstractas, pero digo, a partir un poco del COVID, ¿no? O sea, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y creo que también había algo que conectaba y que es, me parece, como el monólogo final tuyo, que es, digamos, un poco como, bueno, todo eso tiene un vínculo también con cómo nos pensamos como sociedades, digamos, o sea, no es que es como que son temas separados. Bueno, ¿cómo pensamos la naturaleza? ¿Cómo pensamos los estados? ¿Cómo pensamos? No, o sea, hay una idea de conquista, de supremacía, digo, no estoy diciendo nada nuevo, nada novedoso, pero que es lo que hablamos, digo, cuando hablamos de colonialismo. Bueno, ok, ¿cuáles son, digamos, las capas y como latinoamericanas, digamos, haciendo películas y coproducciones y etcétera? Digo, es como, surgen también esas preguntas, ¿no? O sea, y cuáles son las capas de actualidad y cómo se reeditan, digamos, los procesos que quizás de repente es con unas deudas infinitas, digo, que no vas a poder pagar nunca como un país soberano, y no sea necesariamente como, bueno, hay una avanzada, ¿no? Como, más allá de que vemos muy claramente, y ahora en lo que está sucediendo, digo, el genocidio en Palestina, o sea, las prácticas coloniales y de guerra y etcétera, bueno, son lamentablemente y de manera terriblemente triste y cruel, digo, como medio nuestra moneda corriente en este mundo, ¿no? Que bueno, que están muy... Sí, creo que cruel es una palabra un poco que define, o sea, en general, las tendencias. Entonces, creo que hay algo de esa selva que es un llamado a la imaginación y a como radicalmente imaginarnos que no está todo dicho, que no está todo hecho, por más que parezca que sí. ¿Qué reflexión os gustaría que la gente se hiciese o con la que se quedase tras ver la película? Porque claro, ser una película tan reivindicativa que te influye mucho a eso, a esa reflexión, a ese pensamiento de cómo estamos en el mundo, de cómo convivimos no solo con la naturaleza, sino con nosotros mismos, no entre nosotros, en esa comunidad que parece que no existe, pero existe, ¿no? ¿Qué reflexión os gustaría que la gente pudiese tener? Sí. Quizá que el viaje, el tipo de viaje que hagas, sirve para crecer. Que nunca sabes un viaje a dónde te lleva, que a veces te lleva a lugares mucho mejores de lo que tú creías, a pesar de que aparentemente puede ser una salvajada todo lo que pasa, de pronto la mentira, pero que de pronto eso crea una especie de transformación, una vida después de la muerte, que es la vida que esta mujer les da, y encuentran un sistema de vida, valga la redundancia, muchísimo quizá más sano, interesante y menos cruel que el que conocían, porque
creo que son mucho más felices cuando acaban la película que cuando la empiezan. Aunque la manera quizás de llegar o adquirir esa felicidad puede parecer, insisto, una barbaridad. Y yo, pensando en lo que decía antes, claro, todo ese texto que yo digo, que fue muy difícil de aprender, es el texto que lo decía el cine que más me ha hecho sufrir en la vida. Es un texto para tenerlo escrito y leerlo, y darte cuenta todas las capas, todos los conceptos, todo lo que cuenta, todo lo que explica, que me parece que es importantísimo en la película, todo ese discurso del personaje, porque también habla de toda la destrucción que se ha hecho, pero pasando por directores de cine, pasando por políticos, pasando por indígenas, pasando por conquistadores, pasando por Pizarro, por los esclavos, es decir, hay todo en esos 3 folios o 4, no sé, hay todo un concepto increíble de todo lo que puede ser una historia de la humanidad, ¿no? Y ver desde dónde partimos y hasta dónde llegamos. Eso, dicho así un poco a estas horas de la mañana y sin desayunar. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestras palabras, ha sido muy inspirador, desde luego, toda la conversación, y que espero realmente que pueda generar esa reflexión que ahora mismo sobre todo tanto necesitamos, sin duda. Pero bueno. Muchísimas gracias a vos, María. Gracias a ti, María, muchas gracias. Y al festival, por supuesto. Por supuesto, exacto, y al Sebastián, que muchísimas gracias, muy honrada, la verdad, de estar acá con la amiga Luisa, que es un regalo, la verdad, de la vida. Puedo decir lo mismo. Somos 2 regalazos. Sí. Mi hijo dirá, madre mía, Caro y mi madre juntas. ¡Qué pesadas! ¡Qué pesadas!